Digo, pero ¿de dónde ha salido tanta imaginación, no? A veces me siento mal. Porque, y rápidamente ustedes me ven, ¿no? Y dicen, no, él es el autor de todo, y debe ser igual que sus personajes. Y a veces me ha sucedido que ningún cuento, ningún texto que he creado ha sido planeado, ningún texto ha sido, digamos, meditado o reflexionado. Todo texto se ha dado de una manera muy repentina, así como un rayo. Y eso a veces a mí me da mucho que pensar, ¿no? Caminando a veces, de pronto se me viene la idea, por ejemplo, de un niño, ¿no? Que su madre en ese momento está muy mal y que él es un vendedor de helado. Entonces el sufrimiento de ese niño me impacta mucho y empiezo a creer la historia, a imaginarme cómo probablemente el niño vive. Las historias se han ido dando de una manera sucesiva, que han empezado desde quizás de los 16 años. Empecé a escribir los primeros cuentos, escribía y obviamente estaba bajo 7 llaves. Me daba mucha vergüenza mostrárselo a los amigos o a las personas, pero poco a poco esta timidez fue fortaleciéndose hasta el punto de que yo se lo pude leer a un hermano mío y pues él me dijo, bueno, lo que has dicho puede ser superado, yo te lo voy a superar, me dijo, y obviamente lo superó. Sin embargo, en mí quedó la vena, ¿no?, de poder seguir superando esa idea. Entonces es así como nacen las primeras historias de reafirmación, de fortaleza, porque a los 18, 19 años a mí nadie me dijo que tú eres escritor. Yo mismo me tuve que decir que yo soy escritor, tuve que creerme yo mismo esa mentira para poder empezar a escribir, ¿no es cierto? Entonces, pero fue un proceso largo que se ha ido dando desde el colegio hasta llegar a la universidad. Yo pienso que en San Marcos ya se fortaleció el proyecto de ser escritor, pero escritor de verdad, escritor con todas las fuerzas, con toda esa voluntad, a prueba de todo. Fue en la universidad donde empecé a escribir, pero ya planeando para futura publicación. Y quizá fue el aliento de los amigos, fue el aliento de compañeros de la universidad que hicieron que de alguna manera madurara la idea de escribir el primer libro. Yo pienso que a cada persona, y quizá ustedes están aquí también por eso, una vez que lo más complicado de los libros, quizá de ser escritor, es publicar el primer libro. Quizá eso es lo peor lo más difícil que una persona pueda afrontar. Entonces, pienso que cuando se dio a la luz el primer libro, para mí fue como, a partir de ahora, pues nada me puede detener. A partir de ahora puede ser muchas cosas posibles. Y es desde ese momento en que yo empiezo a escribir estos libros, que justamente es la consolidación de los 4 proyectos. Son libros que, como les acabo de decir, surgieron desde los 16, 17 años y que a veces a mí, después de leer el libro, siento un poco me da un poco un poco de vergüenza, dado que son temas que uno toca cuando es adolescente, pero que sin embargo es necesario. Y aparte, que la escritura es un acto que tiene que ir afirmándose, concretándose. Pienso que no hay ningún escritor que haya empezado con una obra sólida. Siempre hay libros iniciales y pues es un trabajo de años y donde lo que sí puedo yo rescatar es que se ha corregido 1000 veces. Cada relato es corrección y corrección y corrección. Una idea se me puede ocurrir de pronto y lo puedo acabar en un par de horas, pero la corrección me lleva años.
Recuerdo que, por ejemplo, en Hojas de Otoño, estaba en la residencia de la Universidad de San Marcos, en el cuarto piso. Estaba en ese cuarto piso, sucedía que nadie quería habitar porque se decía que había varios muertos y que en el cuarto piso precisamente penaban. Y efectivamente, eso de las 2 de la madrugada, cuando yo estaba despierto, pasaban unas llaves. Yo decía, pero ¿cómo? Y abría la puerta y no había nadie. Y quizá por el temor a no dormir, pues me empezaba a escribir. Y se me dio la idea de escribir Hojas de Otoño, recordando pues un viaje que hice a la selva. Y ahí surgió Hojas de Otoño. Por ejemplo, Ella soñaba con el mar tiene un origen muy simple, casi anecdótico. Estaba caminando por una calle de París, vi una señorita, una amiga, me felicitó porque me dijo, me siento muy contento porque ya era hora que te casaras, me dijo. Pero le dije, ¿cómo? Yo todavía no me he casado. Sí, me dijo, te has casado, yo he visto la invitación, habrá prudencia. Ahí estaba. Y bueno, no pude contradecirla. Y en el camino me iba pensando, dije, ¿qué pasaría si habría en este mundo otro Abraham Prudencia? Ahí es donde nace Ella soñaba con el mar, la idea del doble, ¿no? Entonces, han sido libros que han nacido de lo más profundo de mi corazón. Yo quisiera, sobre todo, agradecerles a ustedes que se han tomado este tiempo de compartir un proyecto muy personal, pero que ya publicado trasciende, ya va a librerías, va a bibliotecas, a casas lejanas, que uno acaso nunca ha pensado que llegaría. Pero sobre todo yo saco la lección de que por encima de todo, por encima de las adversidades, por encima de quizá lo grotesco que puede darse en esta vida, no se debe dejar de soñar. No debemos dejar el arte, la pintura, la escritura, quizá motivar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a no perder ese sueño de esas ganas de hacer lo que quizá en este mundo o quizá en esta realidad se obvia, ¿no? Todos estamos embebidos en cosas a veces perversas, en lo malo, en lo sucio, pero sin embargo proyectos como esto a mí personalmente me hacen sentir bien, me hacen sentir limpio, me hacen sentir puro, y es así como uno se debe sentir en el momento de escribir. Pienso que en el momento donde uno se siente a escribir debe estar de lado todo, debe estar de lado el dinero, los problemas económicos, los problemas familiares. El momento en que uno se siente a escribir es el momento donde quizá uno debe dar todo de sí, debe ser el momento ideal. Yo quisiera, por favor, si no es mucho, leerles un texto que he preparado precisamente para esta ocasión, con relación a lo que se está dando, con relación a los temas que se ha vertido. El último día. Seguía yéndose sin dejar huellas, seguía yéndose por entre las piedras y las nubes. El río seguía llevándoselo como si en este mundo nunca hubiera existido. Seguía yéndose dejando sonrisas, miradas y caminos por donde anduvo un día. Todo lo vivido ahora ha quedado intacto, como si allí no hubiera pasado nada. También se va yendo de él los días, el ocaso y los amaneceres como rocío. Irse suavemente como el canto de las aves, como la melodía de la música, como la suave llegada de las madrugadas. Y entonces, ¿dónde quedó la belleza y el hechizo del amanecer? ¿Dónde quedó el misterio del sol y el mar en su infinito contacto? Los rostros borrosos, las voces amigas y los recuerdos de los tantos avatares también van quedando atrás. Lejos de los días, lejos de los mares, lejos de los deseos,
de nosotros solo el olvido del universo y la llegada de lo inevitable, como su soledad, como su sombra, como su olvido. Quería leerles este poema porque después de muchos años acabo de concluir este nuevo proyecto que se titula Como el último día. Son 40 poemas que también surgieron como un rapto divino. Estuve un día en Estrasburgo, una pequeña ciudad de Francia. Estaba dirigiéndome al cuarto piso, a mi habitación, y de pronto me llegó como un rayo este poema. Este poema, a diferencia del cuento, de la novela, a mí me ha pasado que en la poesía también es como un rapto, pero de pronto se me aparecen en la mente esas palabras que acaban de escuchar. En la poesía, en cambio, a diferencia de la novela, yo no corrijo nada, absolutamente todo tal como se da en la mente. Entonces, han sido estos 40 poemas que ya ha pasado alrededor de 7 años que se ha logrado consolidar en este libro. 40 poemas, ¿por qué no menos o por qué más? No lo sé, pero siento que debe ser 40 poemas. Y ojalá haya ocasión de aquí a unos meses, quizá un tiempo no muy lejano, me puedan acompañar también a la presentación de este libro. Como les acabo de decir, me alegra mucho. No me gusta tanto hablar de lo que escribo, porque siento que primero que no podría, segundo que hay algo que no me gustaría hurgar porque sería encontrarme conmigo mismo y a veces eso me da un poco de miedo. Entonces, mejor simplemente escribo y bueno, uno habla sobre, no sobre el tema, sino sobre el quehacer, ¿no? Cómo se va dando el proceso creativo. Y yo espero que me entiendan y sobre todo que tengan un poco, como dijo Arguedas, esa paciencia de leer el libro y la comprensión. Lo he hecho con mucho cariño, con mucho esmero. Recuerdo que en las calles iba escribiendo, corrigiendo, en las tantas noches parisinas, en medio del frío, en medio de la soledad, también iba corrigiendo los libros y para ustedes, para que ojalá el momento que lo lean sientan como yo mucho cariño, mucha emoción y sobre todo pues gracias por haber venido y ojalá que haya otra oportunidad también. Muchas gracias. Bien, aunque en realidad, como él mismo ha mencionado, no quisiera hablar tanto de sus libros, pero en realidad pienso que el público quiere preguntarlo, quiere hacer las preguntas correspondientes, tal vez de alguna parte de la historia o de alguna parte de lo que ha mencionado, ¿no? Tal vez 2 o 3 preguntas en sí. Muy buenas noches con todos los presentes. Quien habla, Jairo Chávez, corresponsal de Huerto de la Curtiembre, una casa cultural que estamos aperturando. Ante todo, darle las felicitaciones del caso a Abraham Prudencio de Yungaíno, una obra excepcional en lo que se ha oído. La pregunta es breve y concisa y creo que todo el salón lo quiere saber. Se ha hablado mucho de duplicidad de Borges, mucho de dobles de Ribeiro, se ha hablado de la fatalidad de un poco de Quiroga. Querría hacer la pregunta breve: ¿cuáles son sus influencias literarias? O más directamente, ¿cuáles son sus principales influencias literarias? Sí, muchas gracias. En realidad hablar de influencias es un tema para mí un poco delicado, en el sentido que uno crece adorando a los maestros. Para mí, por ejemplo, el gran maestro que a mí me enseñó, me motivó, me dio fuerzas, obviamente con toda la excepción del caso, fue el gran William Faulkner.
leyendo a William Faulkner, yo supe que mi destino estaba atrasado, que mi destino tenía que ser la escritura, tenía que ser de todas maneras una escritora, a pesar de todo. Y fue quizá uno de los escritores que a mí me ha influenciado bastante, pero yo hasta el momento no soy consciente hasta qué medida. Obviamente que he tratado de evitarlo. Dice que una manera de tratar de superar al maestro es conociendo casi de memoria todo lo que ha escrito. Y a veces uno, para también homenajear al maestro, hay un pequeño rezago, como acaba de demostrar el profesor Segundo Castro, que uno no puede evitar a veces, como una especie de homenaje o como la plasmación de lo que también a uno le hubiera gustado escribir. Y dentro de ello también está, aunque parezca mentira, a mí me gustó mucho, me impactó demasiado Humberto Eco con El nombre de la rosa. Siempre lo leo y lo releo. Y entre los cuentistas, a Julio Ramón Ribeiro, también está, obviamente, yo he crecido leyendo a Mario Vargas Llosa, un maestro, obviamente políticamente se puede decir mucho, pero desde el punto de vista literario, pues es el fenómeno, ¿no? Muchas gracias. ¿Una pregunta más para cerrar? ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas, en realidad, gracias por la participación, por su presencia de cada uno de ustedes. Y los que desean comprar los libros están aquí al lado. Y en este caso, con su lapicero, les estará esperando para la autografía nuestro querido Abraham Prudencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El valor Señorita Natalie, buenas noches. Disculpe, para Radio Televisión San Viator, Yungay Huaraz. ¿Qué espera del libro? ¿Hasta dónde llega, amor? Bueno, después de haber escuchado las críticas de los grandes maestros y lo que el autor puede expresar de la obra, puedo esperar bastante éxtasis y profundidad de cada persona, ya que puedo conocer nuevos personajes y perspectivas de vida. Es así como uno conoce a ciertos personajes y aprende a tener una visión más panorámica de lo que vendría a ser la vida, su sentido y la belleza del autor y el delirio que puede causar con tan
linda expresión al narrar una historia. ¿Has tenido la oportunidad de leer algún libro del profesor Abraham Prudencio? Sí, El olvido de tu nombre, también ¿Ya? lo compré el año pasado, y también fue uno de los libros que más me gustó, sobre todo cuando enfatiza el momento de la historia de su tierra natal, que es Yungay, al momento de ocurrir la terrible desgracia del aluvión de los 70, y bueno, y toda la tragedia del Callejón de Guaylas. Es así como se puede expresar en él bastante humildad, y por eso de propio autor, y bueno, su propia personalidad ya va más allá del autor subjetivo, sino de una manera un poco más objetiva. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted.